Bienvenidos a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionada de estar de nuevo con ustedes. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos les interesa, y que ha estado en boca de todos últimamente: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Exactamente, vamos a sumergirnos en el misterio, en el drama, en lo que ha estado pasando entre estos dos bombones turcos. El título de este vídeo lo dice todo: Demet Özdemir revela el secreto, porque perdonó a Can Yaman. La verdad. Y sí, amigos, vamos a desentrañar ese gran enigma. ¿Qué pasó? ¿Por qué se distanciaron? Y lo más importante, ¿por qué, o si es que realmente lo hizo, Demet le dio una segunda oportunidad a Can? Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucha información. Vamos a explorar desde los rumores hasta las declaraciones, y vamos a tratar de armar el rompecabezas completo de esta historia. Así que abróchense los cinturones, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de lo que sucede en el mundo de las novelas turcas, y te prometo que te mantendrás al día con todo el chisme. No te lo pierdas. Ahora sí, comencemos con el chismecito. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos recordamos con cariño la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosa serie Erkenci. Fue una serie que rompió récords de audiencia, tanto en Turquía como en otros países. Su amor en la pantalla era innegable y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y sí, en ese momento los rumores de un romance real entre ellos eran fuertes y constantes. Las redes sociales, como siempre, se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada mirada, cada gesto, cada encuentro fuera del set. Los fans, ansiosos por confirmar sus sospechas, crearon perfiles dedicados a la pareja, analizando cada detalle en busca de señales que confirmaran su amor. La verdad es que Demet y Can fueron, en efecto, pareja. Y para ser sinceros, eran una pareja explosiva. La chispa que se veía en la pantalla no era producto de la actuación, sino de una conexión genuina que se desarrolló entre ellos. Se les veía juntos en eventos, cenas y compartían momentos que, aunque intentaban mantener en privado, no pasaban desapercibidos para los paparazzi y los medios. Los fans se sentían emocionados y esperanzados al ver la posibilidad de un romance duradero entre sus ídolos. Pero como muchas relaciones en el mundo de la farándula, las cosas no terminaron de la mejor manera. Empezaron a surgir desacuerdos, roces, y lo que parecía ser un cuento de hadas, de repente se convirtió en una historia con un final inesperado. La noticia de su separación fue un golpe para los seguidores de Erkenci y para aquellos que creían en el amor de Demet y Can. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, especulaciones y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién era el culpable? El misterio se apoderó de la situación y alimentó la curiosidad del público. Uno de los principales problemas, según fuentes cercanas a la pareja, fueron las diferencias de carácter. Can, con su personalidad intensa y a veces un tanto impulsiva, y Demet, con su carácter más tranquilo y reservado, chocaban constantemente. Can, conocido por su energía desbordante y su afán por ser el centro de atención, contrastaba con la personalidad más discreta y centrada de Demet. Estas diferencias, aunque inicialmente podían ser atractivas, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo. Las discusiones y los desacuerdos se volvieron más frecuentes, y la comunicación se vio afectada. Además, la fama repentina y la presión de los medios de comunicación no ayudaron a la situación. Cada paso que daban era analizado, comentado y criticado. Los paparazzi los acechaban constantemente, capturando cada momento de sus vidas. Las portadas de las revistas y los sitios web de noticias se llenaban de fotos y titulares sobre su relación, lo que generaba una gran presión sobre ambos. La falta de privacidad, la constante exposición y la opinión pública influyeron negativamente en su relación. Las críticas y los rumores afectaron su bienestar emocional y desgastaron la confianza entre ellos. Otro factor que complicó las cosas fue el tema de los contratos y las decisiones profesionales. En ese momento ambos actores estaban en la cima de su carrera, y las propuestas de trabajo se multiplicaban. Esto generó tensiones sobre quién debía aceptar qué proyecto, y sobre cómo se debían manejar sus carreras de manera individual.
La competencia profesional y la búsqueda de nuevos horizontes llevaron a desacuerdos y discusiones. La ambición por alcanzar el éxito y la necesidad de tomar decisiones importantes para sus carreras crearon conflictos y separaron sus caminos. Y luego, por supuesto, estaban los rumores, muchos rumores. Rumores de infidelidades, de celos, de discusiones acaloradas. La prensa sensacionalista, como siempre, se encargó de alimentar el drama. Los medios inventaban historias, exageraban situaciones y creaban conflictos inexistentes para aumentar la audiencia. La especulación y las falsas acusaciones socavaron la confianza entre Demet y Can, y dificultaron aún más su relación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue el detonante de la ruptura? Realmente nadie sabe la verdad absoluta, ya que los detalles concretos permanecen entre ellos. Sin embargo, los rumores y las especulaciones apuntan a diferentes escenarios. Algunos sugieren que una discusión acalorada en público fue la gota que colmó el vaso, mientras que otros hablan de una infidelidad por parte de uno de los dos. Lo cierto es que después de esa ruptura, la relación entre ellos parecía completamente rota. Se evitaban, no se mencionaban, y parecía que el pasado era algo que querían dejar enterrado. Los fans, desilusionados y decepcionados, esperaban ansiosamente alguna señal de reconciliación, pero la distancia entre ellos parecía infranqueable. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué llevó a Demet Özdemir a perdonar a Can Yaman, o al menos a suavizar la situación? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La pregunta del millón era, ¿serían capaces de dejar atrás el rencor y construir una relación más cordial? ¿Podrían superar las diferencias del pasado y avanzar? El mundo de la farándula y sus seguidores estaban a la espera de la respuesta. La verdad es que aunque no hay una declaración oficial por parte de Demet que diga exactamente por qué perdonó a Can, podemos inferir algunas cosas a partir de entrevistas, publicaciones en redes sociales y el comportamiento de ambos en eventos públicos. La ausencia de una declaración formal sobre el perdón deja espacio para la especulación y el análisis. Sin embargo, las acciones y las actitudes de Demet revelan pistas importantes sobre su proceso de reconciliación. Una de las razones podría ser el tiempo. El tiempo a veces es el mejor sanador. Con el paso de los años, las heridas pueden cicatrizar, el rencor puede diluirse y la perspectiva de la situación puede cambiar. Es posible que Demet con el tiempo haya podido ver las cosas desde una óptica diferente, entendiendo las razones detrás de las acciones de Can, y quizás perdonándolo a él y a sí misma. El tiempo le permitió reflexionar sobre su relación, analizar los errores cometidos y comprender que el resentimiento no es la solución. El proceso de sanación y el crecimiento personal fueron fundamentales para superar el pasado. Otra posible razón es el respeto. Aunque la relación no haya funcionado, es probable que Demet y Can hayan compartido momentos felices, y que en el fondo, se guarden cariño y respeto mutuo. El respeto por el pasado, por lo que vivieron juntos, podría haber sido un factor importante a la hora de suavizar las tensiones. A pesar de los conflictos y las diferencias, el respeto por los buenos momentos y por la persona que fue en su momento, podría haber facilitado el acercamiento. La capacidad de valorar los recuerdos y los sentimientos compartidos puede ser clave para superar el rencor. También podríamos considerar la madurez. Ambos actores han madurado mucho desde que protagonizaron Erkenci-Kuş. Han crecido profesionalmente, han enfrentado nuevos desafíos y han aprendido a lidiar con la presión de la fama. Esta madurez les podría haber dado la capacidad de dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. El paso del tiempo les brindó la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones, aprender de sus errores y desarrollar una perspectiva más madura sobre su relación. La madurez les permitió comprender que el perdón y la reconciliación eran posibles. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que existan amigos en común, o personas que hayan actuado como intermediarios, buscando una reconciliación, o al menos, una tregua. En el mundo de la farándula, es común que existan lazos entre los actores, y que estos lazos puedan influir en sus decisiones. La influencia de amigos en común y la búsqueda de un ambiente de trabajo más armonioso pueden haber facilitado el acercamiento entre Demet y Can. La diplomacia y la búsqueda de la paz fueron clave para superar las diferencias. También está el tema de la imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Y aunque no lo crean, es muy común que los famosos prefieran llevarse bien, o al menos mostrar una imagen de cordialidad, por el bien de su carrera.
Mantener una rivalidad constante puede afectar su imagen y limitar sus oportunidades de trabajo. La necesidad de proteger su imagen pública y evitar conflictos innecesarios puede haber influido en su decisión de suavizar las tensiones. La cordialidad y el respeto mutuo son valores fundamentales en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que en la actualidad, Demet y Can no se evitan. Se han cruzado en eventos, han coincidido en alfombras rojas y, aunque no son la pareja más cercana del mundo, se saludan, se sonríen y mantienen una actitud cordial. Esto para muchos fans es una señal de que las cosas se han superado, o al menos, de que han aprendido a convivir con el pasado. La actitud cordial y respetuosa que demuestran en público es una señal de madurez y profesionalismo. La capacidad de dejar atrás el rencor y mantener una relación amable es admirable. ¿Significa esto que han vuelto? No necesariamente. Pero sí significa que han logrado con el tiempo dejar atrás el rencor y mantener una relación, si no de amistad, sí de respeto mutuo. La ausencia de una reconciliación romántica no significa que no exista una reconciliación personal. La capacidad de perdonar y mantener una relación cordial es un logro importante. En cuanto a la supuesta revelación de Demet, no hay una entrevista específica donde ella haya declarado abiertamente por qué perdonó a Can. Sin embargo, a través de indirectas actitudes y declaraciones sutiles, podemos inferir algunas de las razones que he mencionado. La ausencia de declaraciones explícitas alimenta la especulación y el análisis. La interpretación de sus acciones y su comportamiento es clave para comprender su proceso de reconciliación. Lo importante es que, al final, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet está felizmente casada y está enfocada en sus proyectos profesionales. Can también está triunfando a nivel internacional y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. La superación personal y el éxito profesional son los resultados de su crecimiento y madurez. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta historia? Bueno, en primer lugar, que las relaciones en el mundo de la farándula son complejas y están sujetas a muchas presiones. En segundo lugar, que el tiempo, la madurez y el respeto pueden ser clave para superar las diferencias y construir una relación más saludable, incluso después de una ruptura. Y por último, que las segundas oportunidades a veces son posibles. La historia de Demet y Can nos enseña valiosas lecciones sobre las relaciones, el perdón y la superación personal. La importancia de la comunicación, la madurez y el respeto mutuo es clave para el éxito de cualquier relación, incluso en el mundo del espectáculo. Y aquí estamos, al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hicimos de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya servido para aclarar algunas dudas y para comprender mejor lo que sucedió entre ellos. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que la superación de los conflictos requiere tiempo, madurez y respeto. Recuerden que esta es mi opinión personal, basada en la información disponible, y que cada uno tiene su propia perspectiva. La interpretación de los eventos y las motivaciones de los involucrados es subjetiva y personal. Así que, resumiendo rápidamente, hemos visto que Demet y Can, después de una relación tormentosa, han logrado superar sus diferencias y mantener una relación cordial. Las posibles razones detrás de este perdón incluyen el tiempo, la madurez, el respeto y la presión del mundo del espectáculo. El análisis de su relación nos revela la importancia de la comunicación, la madurez y el respeto mutuo en la construcción de relaciones saludables. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Creen que Demet y Can han hecho lo correcto? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? Déjenlo en los comentarios. La participación de los seguidores y la retroalimentación son fundamentales para el éxito del canal. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. La suscripción al canal y la activación de las notificaciones son importantes para mantenerse al día con las últimas noticias y novedades del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.